Vamos a continuar estudiando, en este caso la clase 2.11. Hablaremos de la aplicación de la relación entre líneas paralelas y áreas. Para comenzar, vemos el problema que tenemos al inicio. Y habla de que en el cuadrilátero que se presenta es el cuadrilátero ABCD. En la prolongación del segmento BC, es decir, aquí habría que prolongar este segmento, hacerlo más largo, se ubica el punto E. O sea, vamos a prolongar el segmento BC, que es el de abajo, y sobre él vamos a ubicar un punto E. Ahí dice que se forma el triángulo AB, se va a formar, digamos que el punto estuviera donde tengo el puntero. Voy a simularlo por acá. Supongamos que al prolongar esta recta, el punto quedara por aquí. Se forma el triángulo ABE, dice, es decir, desde A con B hasta E, a eso se refiere. El triángulo que yo estoy marcando en verde, para que se forme un triángulo ahí, de esa manera. A eso se refiere. De tal manera que ese triángulo ABE tenga la misma área que el cuadrilátero ABCD, que era el cuadrilátero original. Es decir, que este cuadrilátero verde tenga la misma área que el cuadrilátero ABCD, que era el que teníamos originalmente. Vamos a ver, ¿dónde debemos colocar el punto E? Vamos por partes. Lo primero que podemos hacer para elaborar ese triángulo, podemos seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a trazar la diagonal AC. La diagonal AC sería un segmento de recta que vaya desde A hasta C. Bien, vamos a hacer ese trazo. Ahora, para poder ubicar el punto E, podríamos trazar una paralela a esa AC. Una paralela sería en rojo, ¿verdad? Pero de manera que pase por el punto D, de manera que pase por aquí, ¿no? Una paralela que pase por ese punto. Esa es la idea. Eso sería lo siguiente, ¿verdad? Entonces ahí trazamos la paralela. Mire, que pase por D. Debe tener exactamente la misma inclinación que AC. Entonces ahí tenemos la paralela que pasa por D, pero que va a llegar a la prolongación del lado BC. Aquí, el lado BC, entonces tendríamos que prolongar de ese lado. Miren, vamos a prolongar ese lado y el punto donde queda la paralela sobre la prolongación, en ese punto va a estar exactamente el que andamos buscando, que sería el punto E. Miren, ahí estaría ubicado el punto E, de tal manera que el triángulo que se ha formado, que sería el triángulo ABE, voy a trazar por acá, mire, a esto se refería la figura original. Todo lo que estoy sombreando, todo esto va a tener la misma área que el cuadrilátero original. Va a tener exactamente la misma área. ¿Cómo sabemos que va a tener exactamente la misma área? Mire, al trazar las alturas, podríamos darnos cuenta que va a tener la misma área, ¿verdad? Porque podría trazar una altura para el cuadrilátero original, sería por aquí, desde el vértice opuesto hasta la base. Ahí se forma una altura. Pero si trazamos la altura para el triángulo, que sería ABE, sería la misma altura para los dos, tanto para el cuadrilátero como para el triángulo. Y evidentemente las bases tienen que ser exactamente del mismo tamaño. Ahora, en tercer lugar, para construir el triángulo AB trazando un segmento desde el punto A al punto E. Es lo que acabo de hacer, ahora ya de manera más formal, mire, desde el punto A hasta el punto E, y vamos a formar el triángulo que andamos buscando. Mire, ahí quedaría el triángulo formado y tendríamos estas dos figuras. El cuadrilátero original es este. Ese es el cuadrilátero original. Por otro lado, el triángulo del cual me está hablando, el triángulo ABE, es el que va de aquí hasta B, luego hasta E y aquí abajo. Ese triángulo. Este es el triángulo al cual se refiere, mijo, que debe tener un área que sea exactamente del mismo tamaño que la del cuadrilátero original por las condiciones de las que hemos hablado. Con esta construcción tenemos entonces que el área del triángulo DAC es el triángulo azul, a ese se refiere, es igual al área del triángulo EAC. El triángulo EAC es el que quedó en verde. O sea, lo que me está diciendo es que las áreas de ellos tienen que ser exactamente las mismas áreas. Es decir, el área del triángulo DAC, que es el azul, va a ser igual
a la del EAC, que es el verde, por estar entre paralelas y tener una base común. Esa es la razón por la cual podemos decir que sean exactamente las mismas áreas. Se encuentran entre paralelas. Las paralelas no olviden que son AC, aquí prolongamos, ¿verdad? Estas son las paralelas. ¿Sí? Esas son las paralelas, entonces la base la comparten. ¿Verdad? Como comparten la base, entonces podemos decir que son iguales. Mire, la base de AC, esa es la que comparten ambos triángulos. Al trazar la altura, va a ser la misma altura para los dos triángulos. Entonces, por eso, como la base y la altura es la misma en ambos, entonces el área tiene que ser necesariamente la misma. En el cuadrilátero ABCD, que es el que teníamos originalmente, esta figura que es la que teníamos de manera desde el principio, podemos darnos cuenta que es el área del triángulo ABC, que es el área que quedó aquí, la que estoy marcando de verde, esa área, más el área del triángulo DAC, que sería la que quedó en azul. Vale, ahí está. Es la suma de esas dos áreas. El área del triángulo ABE, que es el triángulo ABE es el grande que se forma desde A hasta B hasta llegar a E. El área de ese triángulo es igual también al área del triángulo ABC, que es el que está en blanco, más el área del triángulo EAC. El triángulo EAC es el que está en verde. ¿Miren? Ahí está. La suma de esos dos es el área del triángulo grande que se formaba desde acá. Es decir, al sumar el área del blanco más la del verde, a eso se refiere. De ahí sale. En conclusión, el área del triángulo ABE, que es el grandote que estoy señalando aquí, ABE, es igual al área del cuadrilátero, porque el cuadrilátero se forma por la suma de estos dos triángulos. Sencillo, los triángulos con base común tienen igual área si la recta que une los vértices opuestos a la base es paralela a la base, de lo contrario no podemos asegurarlo. Ahora ustedes van a resolver los ejercicios de la página 138. Eso es todo.